conozca sus dones y nos quedamos. Ahora que quiero leerlo, porque pues quiero avanzar un poquito más, quiero leer y luego después pues vamos a comentar. Pero en el libro, en la página 262, sí, ahí en la parte de mero abajo donde dice: es importante que sepamos con quién hablar. Bueno, arribitita, en nuestra búsqueda debemos hacer preguntas tanto a nosotros mismos como a otros. Todo esto es parte del proceso de la búsqueda. No estamos buscando la sabiduría de los hombres, sino oír la voz de Dios dentro de las voces de aquellos con los que hablamos. O sea, también el escritor nos da la enseñanza, o nos da el consejo de que también nosotros podemos encontrar nuestro don cuando nosotros estamos platicando con alguien. Y él hace referencia a personas que han pasado ciertas experiencias con Dios, y son las personas a las que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y pedir un consejo. Ahora dice: es importante que sepamos con quién hablar. Él dice: debemos encontrar a quienes animan, pero a la vez no tienen miedo de decirnos la verdad. Eso es importante, ¿no? Hay veces que queremos pedir el consejo, pero híjole, pero dígame lo que yo quiero oír, ¿no? O sea, no me moleste. Le pasa lo que a Pablo con ¿cómo se llama? Agripa, ¿cómo se llama Agripa? El que fue y le dijo que le empezó a ministrar y que le empezó a... Ya nomás tocó el punto de hablar de los tiempos postreros y del juicio, y dijo: gracias, ya te puedes ir. ¿Sí se acuerda de esa historia? ¿Ah, que sí? Empezó bien así, pues se lo estaban pasando uno que otro a Pablo. Ven para acá, para allá. Cuando llegó y le empezó a hablar de, pues yo también quiero hablar con él, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo metieron en la cárcel? Además empezó a hablar de los tiempos postreros y del juicio de Dios. Como que ya le dijo: no, ya te puedes ir. Después seguimos platicando. Más o menos es la misma historia. Cuando nosotros nos acercamos a alguien, hermano, alguien que tiene un corazón de Dios, un corazón puesto en el reino, porque el hermano habla mucho de eso, una persona que tiene el corazón puesto en el reino, en las cosas de Dios, pues el consejo que le va a dar va a ser conforme a la palabra de Dios, conforme a algo que usted a lo mejor no quiere oír, pero es necesario para nosotros, ¿sabes? Porque si hablamos de los dones, pues sabemos que hay don de discernimiento, don de ciencia, de conocimiento. Entonces, cuando esas personas nos acercamos, dicen: hermano, a esas personas hay que buscar, hay que cuidarlas, hay que hacerlas parte de nosotros. Entonces, y hace una referencia o hace hincapié de cuáles personas, ¿no? Conozco personas a las que puedo acudir, que siempre me dirán lo que quiero oír. Después están las que son pesimistas, críticos, negativos, casi con todo. Les falta visión. Mire, claro, todos tenemos faltas y nos equivocamos. Pero si usted va a pedir un consejo y va a hablar algo de parte de Dios, y quiere escuchar eso, si usted ve que esa persona, esa palabra no lo está edificando, pues no lo va a criticar tampoco, porque nosotros quedamos en lo mismo. Simplemente pues no es la persona indicada con la que usted necesita platicar. Así de sencillo. No necesitamos saber tantas cosas. Sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos de aquí le han entregado su corazón a Jesús? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en su vida? Entonces, si la palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios, pues, oye, así es. Ahora, que yo necesito ser formado y orientado para caminar, sí es cierto, ¿verdad? Y a lo mejor usted que tiene más tiempo en el camino del Señor, pero en la búsqueda de Dios, a lo mejor está viendo usted algo en mí que yo, hermano, como que vamos a darle una palabra o algo. Y uno debe de estar con el corazón dispuesto a escuchar. De esa manera, lo que va a pasar en nuestra vida es que vamos a crecer. Y de eso se trata, eso es el don, ¿verdad? Que se edifica la iglesia, es lo que nos estamos viendo. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro don? Pues precisamente también ahí, escuchando, aprendiendo a escuchar. Y ser sensibles a la voz de Dios. Porque usted tiene el Espíritu y usted lee la Biblia, usted tiene palabra de Dios. ¿Así? ¿Qué dice Juan 3:16?
sencillo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Hermano, si andas haciendo aquello que dice la Biblia que no debes hacer, te vas a morir. O sea, tan sencillo, o sea, es un versículo de la Biblia y es la palabra de Dios. Pero mire, cuando fueron, es que no sé por qué me regresa a esa parte, pero cuando fue el apóstol Pablo y pasó que lo querían, le pusieron una persona para que lo juzgara, para que hablara mal de él. Le pusieron una persona que le dijo, oh, excelentísimo esto, y le empezó a hacer unas palabras muy así, ¿verdad? Y cuando él empezó a decirle todo esto al rey, pues había una persona que tenía conocimiento, le pusieron una persona que tenía capacidades para hablar mal de Pablo, del camino de Dios. Entonces, a veces el conocimiento o el don que una persona puede tener, lo va a usar para mal. Esa persona lo usó para que el apóstol Pablo no lo sacaran de la cárcel y lo metieran. Pero el apóstol Pablo dijo, pues yo soy romano y así, se asustaron, mándalo para a César apelo. Entonces, eso es importante, nosotros tener el conocimiento también, pero usarlo pues, para la gloria de Dios. El enemigo usará a esas personas que levantan, se levantan en los medios para aprobar leyes que nos afectan a nosotros como familias. Y es que tengo que, mire, venía por Chaparral. Yo me ponía a pensar, Señor, ¿cómo suceden estas cosas? Iba pasando, ya ve que en Chaparral allá, en cada esquina hay una tienda de marihuana, y venden, pues es legal. Y yo decía, ¿cómo? Cannabis, vamos a ver eso, cannabis. Bórrele ahí, hermano. Cannabis. Hermano, pero con la ira del futuro alcalde de Chaparral, hermano. Entonces, le decía, mira, ahí están los policías enseguida. Le digo, ¿te das cuenta que antes de que fuera ley, a lo mejor ese policía, si quería sobornar a las personas, ¿verdad?, pues le daban un dinero y dejaba vender y lo hacían, pero no era una ley. Entonces, ¿qué pasa si lo agarraba el sistema a ese policía haciendo eso? ¿Qué iba a pasar? Lo metían al bote, ¿verdad?, le quitaban la placa, le quitaban todo y órale. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos decir que ese es un demonio que anda ahí, pero el punto es que se va a la punta, a la parte más alta, a hacerlo ley. Y cuando lo hace ley, ¿qué pasa? Si el policía ese ya pasaba por ahí y se fue fumando mota ahí cannabis ahí en el carro, así humo, hermano, y pasan los policías y no pueden decir nada, y te quedas pensando, Señor, ¿cómo está eso? Mire, el diablo no está jugando, el diablo siempre va a ir a la cabeza. ¿Usted es sacerdote de su casa, verdad que sí? Somos sacerdotes, porque es la posición que Dios nos dio, ¿verdad? No la dio, Dios no la dio. Entonces, Satanás siempre va a ir a buscar a la cabeza. ¿Qué pasa cuando él se olvida de los policías que andan haciendo sus trazas? Se va hasta el punto más alto, lo hace ley, ¿y qué pasa? Ya nadie puede decir nada. ¿Por qué? Pero ¿cómo hizo ley? Entonces te pones a pensar, ¿quiénes llegaron hasta ese punto? Por eso el diablo está buscando que nuestros hijos no estudien, que nuestros hijos se vayan por otro lado, que está bien que hagan muchas cosas, pero que no lleguen a puntos altos, porque pueden influenciar para el reino de Dios, porque también son dones, y habla acerca de los dones, también esos son los dones, es de lo que estamos hablando. Los dones también son parte de lo que Dios está usando en las personas para impactar el reino de Dios. Entonces, si esas cosas están impactando el reino de Dios, si nuestros hijos o nosotros mismos llegamos a más alto, tenemos más influencia. Entonces siempre el enemigo va a buscar pegarle a la parte más alta, y siempre es así. Si se debilita el pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las ovejas? Dispersa. ¿Se imagina? Que se agarra una manada de lobos, se agarran al pastor y lo destrozan ahí. ¿Y qué pasa con todas las 100 ovejas que estaban ahí? Van a estar desorientadas, no van a saber qué.
Por eso es importante que nosotros estemos en la búsqueda del Espíritu de Dios y la palabra de Dios y estar llenos de Dios. ¿Para qué? Para estar atentos a las acechanzas del diablo. O sea, eso, en la Biblia, en eso se podría resumir todo. Mi comunión con Dios impacta o afecta a las personas que me rodean. Y ahí es donde nosotros vamos a poner. Entonces, es importante que para nosotros estar en ese punto, las personas que nos influencian, los que nos dan, las hermanas que predican, el pastor, el ministerio del pastor, los maestros, todo esto es parte de lo que nos está edificando a nosotros como personas, como hijos de Dios, como personas que estamos sentados ahí y tenemos el Espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados, creciendo en el conocimiento de Dios, renovando nuestra mente día a día al conocimiento de Dios. Entonces, Él, como está convencido de que nuestra vida va a ir siendo transformada día a día hasta el día de Jesucristo, así es, hermano. Todo este sistema, todo lo que usted puede ver alrededor de Monterrey es con el fin de que nuestras vidas sean transformadas, vayan creciendo, sean edificadas. ¿Para qué? No es para yo sentarme a la casa y estar ahí viendo la televisión o simplemente me enfoque nomás en lo mío, sino el reino de Dios, que son las almas. Número uno es la salvación de las almas. Eso es lo que hablamos la semana pasada, que nos quedamos, la salvación de las almas. Eso es lo que es la razón de ser de la iglesia. Porque la muerte de Jesús no es para formar iglesias y congregaciones, es para salvar almas. Para que las personas que vivíamos en tinieblas, apartados del conocimiento de Dios, la luz de Dios nos resplandeció y entonces venimos al conocimiento de Cristo. Entonces ahora podemos estar sentados y, ay Señor, tu palabra es hermosa, estoy escuchando la palabra, tu palabra es hermosa, me está edificando, me está llenando. De esas personas yo quiero escuchar, no la persona negativa, crítica, que está ahí chismeando y haciendo, ¿sabes qué? Mejor me doy la vuelta, ¿verdad? Porque no nos edifica, no nos va a llenar nuestra alma, no va a traer, no va a aportar nada a nuestro corazón. En cambio, nosotros como hijos de Dios, como niños, queremos la leche espiritual. ¿No qué? No adulterado. ¿Por qué dice que no adulterado? ¿Por qué? A ver, alguien que diga. Ser santo porque yo soy A ver, ¿por qué no adulterada, Raúl? ¿Por qué la leche espiritual no adulterada? Pues quiere buscar algo puro, algo con variantes. ¿Cómo se llama el calostro que le dan a los niños cuando nacen? Que es la primera leche materna que se les da a los bebés para que tengan todos los nutrientes y todo. Esa leche no la dan en nada. Ahora la venden, venden esa leche de vaca y es muy buena, tiene muchos nutrientes, pero cuando se adultera, pues no funcionamos diferente. Nuestro organismo no tiene las defensas, entonces pierde los nutrientes. ¿Te imaginas? Estar en un lugar, denle gracias a Dios por Monterrey, estamos en un lugar donde no estamos siendo alimentados, y créanme que aquí fluye. Yo me gozaba el domingo, de veras. Era como yo sentí así como que era una fluidez de la palabra de Dios así. Hay veces que nomás te tienes que abrir y recibir y tirarte al suelo y decirle gracias, Señor, por tu palabra. Qué bonito, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros vemos son las personas a nuestro alrededor que Dios ha puesto para que nos edifiquen, nos llenen. El autor dice, son de las personas que hay que nutrirnos, hay que escuchar, hay que poner el oído atento a escuchar. Son personas maduras y sabias. Encuentre un padre o una madre en la fe, o alguien sabio que haya recorrido el camino antes que usted, que haya cometido errores y haya aprendido de ellos. Es importante que aquellos en los que confíe hayan evitado volverse insensibles o críticos, porque estas actitudes desdeñosamente
desdeñosamente desconfiadas surgen en quienes albergan ofensas. Busque a una persona que es rápida en perdonar, alguien que no se queda estancado en la religión por repetición, sino porque progrese en los tiempos para que progrese en los tiempos y en el mover del Espíritu Santo. Mire, dice que alguien que una persona en el Padre Nuestro, ¿qué dice? Padre Nuestro, ¿qué? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Como en la tierra en el cielo. Danos hoy el pan. Perdona nuestras ofensas. ¿Sabe por qué me reí? Porque ahorita acabo de ir a hacer un presupuesto en la iglesia católica que está llena de tantos. Señor, recordarte que estaban todos así. A veces es de esos maniquís. A veces estamos rodeados de todo eso. Pero mira, lo que voy es esto. Cuando dice el autor, hay que encontrar personas que son rápidas en perdonar, que no albergan rencor en su corazón. ¿Por qué? Porque si Dios, el perdón es el que nos acerca a Dios, es importante que nosotros podamos disfrutar a las personas que tienen perdón, que han aprendido a perdonar. Trabajamos ahí en el zoológico. Sí, cierto. Sí, es verdad. Dios te bendiga. Entonces, sí, ya me acordé. Entonces, las personas que albergan ofensas en su corazón, hermano, es imposible que pueda bajar el Espíritu de Dios y enseñarnos a discernir y ver el corazón de las personas. Yo no sé si le ha pasado que cuando usted está caminando y usted está orando, está buscando a Dios, y así es, usted está buscando a Dios, usted está orando, está buscando a Dios, usted camina y usted empieza a ver a las personas. Pues usted puede ver a mi hermano físicamente o a mí, ¿verdad? Pues sé que le quebró el diente, el hermano también no tiene pelo igual que yo, cosas así. Pero ¿qué pasa? El alma. El alma. Usted empieza a caminar y empieza a ver el alma. Empieza a ver el alma de las personas. O sea, son personas que tal vez no le han entregado su corazón a Jesús, y usted, por el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios, usted sabe que esa persona, si se muere, se va sin Cristo y se va al infierno, así como es. Y a veces dicen, no, pues tenemos todo el tiempo acá, a lo mejor el Señor todavía le falta para venir. Y yo le pido a Dios que de aquí vamos a salir, cuando estemos orando, Señor, empieza a abrir mis ojos y mi mente, mi corazón, a ver a la gente de otra manera, a ver a la gente como tú la ves. Si yo escucho la voz de Dios, que es el mejor ejemplo, y yo no guardo rencor ni dolor en mi corazón, yo voy a poder escuchar la voz de Dios. De veras, usted va a poder escuchar la voz de Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo. Bueno, algo que me pasó. Yo me equivoco, ¿verdad? Y he guardado rencor, y he guardado dolor, y a veces hasta no he perdonado. Entonces, ¿qué pasa? Estás luchando por querer escuchar la voz de Dios, y de repente pues te das cuenta que no puedes escuchar la voz de Dios, pues estás en esa condición. ¿Cómo vas a escuchar? Dice la palabra de Dios que en una fuente no puede correr ¿qué? Los aguas, O ¿cómo sea, se llama? a veces nos olvidamos de esos principios, y son principios que así es. A veces pensamos, no, pues no pasa nada. No, sí pasa. Lo que pasa es que a veces nos pensamos que no pasa, pero no estamos siendo efectivos en el reino de Dios. O sea, a veces no pensamos en la efectividad de nuestra vida para impactar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque guardamos algo en el corazón que tenemos que entregárselo a Dios. Si en el Padre Nuestro dice, perdónanos a los que te ofenden como yo te perdono, o sea, hay una condición de limpieza y de perdón para nosotros sentirnos libres de que nosotros también tenemos que liberar a las personas. ¿Qué te hicieron? Lo que te hayan hecho. No importa lo que sea, tú tienes que apegarte a Dios. Si tú te apegas a Dios y yo me apego a Dios, pues voy a beber del agua de vida. Y yo, siendo olivo silvestre, fui injertado para beber ¿de qué? De la savia.
Entonces, ese es un principio. Nosotros ni deberíamos estar aquí, la verdad, pero Dios nos permitió estar aquí. ¿Por qué? Porque extendió la bendición a nosotros de ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, a mí me pasó una experiencia. Yo estaba dormido y de repente estaba leyendo de las tribus, y entonces estaba leyendo los patriarcas, y en eso escuché Francia. Créanme, delante del Señor se lo digo que escuché Francia, y dije, bueno, y pronto dije, ¿y si lo que estoy leyendo, fíjese, y si lo que estoy leyendo se relaciona algo con esto? Y así me empecé a preguntar. Mire, pregúntele a Dios, no tenga miedo, si se equivoca, pues se equivocó, nomás no vaya por falsas doctrinas, ¿ya, pastor? O sea, esa es otra cosa. Si hay algo que usted no sabe, pues pregúntele al pastor. Tengo duda de esto. Bueno, yo lo oí. Desde que el Señor me salvó es la primera vez que yo escucho así, pero como una voz interior. Entonces dije, bueno, si algo se relaciona. Entonces, así pronto me fui que la tribu de Rubén es en Francia, pastor. Yo no sabía. Y créanme que lo vi porque el hermano ¿cómo se llama? Ahí lo encontré, ¿verdad? O sea, ahí cuando el hermano lo encontré y me di cuenta que entonces es algo pequeño, pero dije, Señor, yo no lo sabía. Yo no sé usted ya lo había estudiado, pero yo no lo sabía. Entonces Dios sigue hablando, sí, es algo relevante. A lo mejor para usted no, porque usted ya lo estudió, pero usted a lo mejor ya va a ir para otro nivel. Pero a mí, yo eso fue como que me volvió loco. Y yo dije, ándale, que voy estudiando. Pero dije, bueno, ok, sí es la tribu de Rubén, que ahora habita parte en Francia. Pero dice, ¿por qué? Entonces voy viendo que mi cuñado se llama Rubén. Entonces le mando un mensaje, empiezo a hablar con él, y le empiezo a hablar de la palabra, porque se alejó, o está ahí, y pues hubo algo ahí. Entonces, ¿a qué voy? Los dones tienen un propósito, ¿verdad? Si Dios, como dijimos la semana pasada y lo seguimos viendo, hay circunstanciales. Por las circunstancias Dios te permite, ¿verdad?, que se desarrollen, pero hay personas que los tienen, que podríamos decir, como les dije la semana pasada, nosotros podemos tener un corazón de pastor, ¿verdad?, porque queremos proteger, pero no tenemos el oficio de ser pastor. No fuimos llamados a eso. Y el hermano Bieber habla de eso, que había personas que querían ser pastores, y que Dios le dijo a este hermano, no, pues usted es buen automotriz para que arregle carros, y usted puede ser maestro de la escuela local. Y él no hizo caso, se sintió mal, y Dios le habló. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él encontró su don, su punto, él se hizo un excelente automotriz, una excelente persona de negocios y en lo que estaba haciendo. Entonces, claro, no todos somos pastores, no todos somos profetas, no todos somos algo, pero en lo que usted está desarrollando, en eso glorifique a Dios. Mire, es más fácil que usted, donde está, usted desarrolle los dones espirituales, pero no deje de estar estudiando, no deje de estar haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, usted sea lo mejor en lo que está haciendo. Si haces HVAC, ¿verdad?, si haces electricidad, si haces lo que hagas, haz lo mejor. O sea, no te desenfoques. Pero yo decía, Señor, entonces, ¿cómo se aplica esto? Sencillo. ¿Qué pasó con Esteban cuando fue llamado? ¿Qué pasó con las viudas de los griegos? Estaban demandando asistencia, ¿sí o no? ¿Y qué dijo él? Los apóstoles, pues, no es justo que nosotros dejemos la palabra y que se haga un desorden. Pues vamos a escoger algunos varones de entre ustedes llenos del Espíritu de Dios. O sea, que no es como que no importa, aunque tocan el mundo, pues bueno, no, ya toca bien suave. Pues no, ¿verdad? ¿Verdad que no?
pues es bien elocuente y habla muy bien, pues que enseñe. Pues no, así no es. Así no funciona el reino. Así no funciona. Entonces, a Esteban le pasó eso, lleno del Espíritu Santo. Él ¿en qué se desarrollaba? Su trabajo era servir las mesas, pero eso no le impedía predicar la palabra de Dios. Eso no le impedía funcionar en el reino de Dios. El que estuviera atendiendo el parking, el que estuviera extendiendo la mesa, el que estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, barriendo, haciendo lo que sea, no, es que a veces tenemos que entender lo que es el reino. Si el pastor ahorita nos dice a todos, ¿saben qué? Todos los varones nos vamos a turnear para que todos los que estemos aquí vamos a lavar los baños una vez así. Usted y yo, todos de, amén, pues usted nomás dígame cuándo me toca. Y ya, sencillo. Pero ¿qué pasa? El hecho de que yo vaya a lavar un baño o hacer eso, no me impide que me desconecte del propósito divino de Dios. O sea, ¿cómo yo voy a relacionar? Porque entonces, es lo que hablamos al principio, entonces hay algo que Dios tiene que tratar en nuestros corazones. Hay algo que tiene que romper para entender que Él vino a servir y no ser servido. Para entender que no importa lo que esté haciendo, yo voy a funcionar en el reino. Y si cuando tú estás orando, buscando a Dios y quieres estirarle la mano a alguien, bendecir a alguien, ayudarle en algo, pues tú tienes en tu cabeza que no sepa tu izquierda, ahí entran reglas, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entran cuestiones que uno tiene que entender. ¿Por qué dices eso, Señor? Porque no quiere que te enaltezcas. Pero aprende, vas por buen camino. O sea, vas por buen camino. O sea, estás entendiendo el don que tienes. Ya sea de servir, de hacer, de trabajar. Si vas a enseñar, pues hay variedad. Puedes enseñar música, puedes enseñar la Biblia, puedes enseñar matemáticas, lo que sea. Pero ahí si tú estás enseñando la Biblia, pues estás hablando algo de Dios. Pero estás enseñando matemáticas, como ahora me habla mi hijo, oye papá, te hablé de volada, ¿sabes por qué? Porque la maestra se puso a orar, está cantando, mira, escucha, es la primera vez que oigo. Digo, pues ponte a cantar con ella. Le digo, sí, ahorita. Y yo me sorprendía porque ella se puso y lo hizo. ¿La pueden correr? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque no le impide el lugar donde está funcionar en lo que Dios quiere que funcione. Entonces, ¿verdad? Entonces dice aquí, voy a leer aquí, dice, hay muchos que son sabios para el mundo, pero les falta la visión eterna. Usted solo puede confiar en su consejo hasta cierto punto. Tenga cuidado cuando los escuche y filtre siempre su consejo con la palabra de Dios. O sea, todos los consejos que escuchemos los tenemos que filtrar con la palabra de Dios. Mire, el enemigo va a querer que usted, como cabeza, y aquí ya entran tanto mujeres como hombres. ¿Nosotros qué somos? ¿El templo de qué? Entonces cada uno es responsable de su templo, ¿verdad que sí? Entonces en mi templo tú eres sacerdote, seas mujer o adolescente o hombre. Entonces el enemigo no va a querer que tú leas aquello que te va a transmitir vida. No va a querer que te acerques al consejo para agarrar lo que te transmite vida. No va a querer que escuches y que te salga por un lado y no reaccionar a lo que Dios te está hablando. Y yo soy templo del Espíritu Santo. O sea que si usted es cabeza de sacerdote por lo que Dios le puso, pero cuando Cristo venga, ¿usted va a agarrar a sus hijos de las manos y se los va a llevar? ¿Se imagina que yo estuviera diciendo algo así? Pues se filtra de verdad por la palabra de Dios, ¿sí o no, pastor? Bueno, no, así no es. ¿Cómo que se va a llevar a los niños y a su esposa y de la mano y se va con Cristo? No, eso no dice la Biblia. Por eso no tenga temor, porque la palabra siempre nos va a filtrar, siempre nos va a ubicar donde debemos de estar. Pero ahora, como nosotros como templo y personal de toda la iglesia Monte Oriente, de cada una de las personas que estamos congregándonos aquí, somos responsables
de tener nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda de la palabra de Dios. Hermano, el enemigo va a ir a la cabeza, no va a querer, siempre le va a poner sueño, va a sacar la manera de que usted no vaya y lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. Entonces cuando yo la estoy leyendo, mire, ¿a cuántos nos pasa? Yo levanto la mano, está leyendo y a veces le da sueño, a veces está leyendo, es que no le entiendo, es que le entiendo más cuando vengo bien bendecido de la iglesia y empiezo a leerla y como que le continúo, pero ya de ahí como que el repertorio se me acabó y ya no puedo leer más. Eso es una realidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es una realidad? Porque es espiritual. Es una realidad, pero es espiritual. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos? Se quita la venda y el Señor habla y empezamos a mirar. Mire, nuestra carne tiene que ser sometida. Y cuando hablamos de que nuestra carne sea sometida, mire, es el antídoto más poderoso contra el diablo, el someternos a Dios. El antídoto más poderoso contra el diablo es que cuando nosotros sometemos, el amor que surge de nuestra relación con Dios, eso no tiene ley, es poderoso. Por eso, mire, van a cesar todas las cosas, todos los dones, va a cesar, se va a acabar. Es más, en el cielo no hay necesidad de dones, porque ya está todo abierto, está todo el conocimiento. ¿Se imagina? Ya tenemos todo el conocimiento. Por eso los dones son para aquí. Aquí se desarrollan para edificarnos. Pero si yo estoy pensando que estoy menospreciando a mi hermano o tengo algo así, hermano, el diablo está jugando ahí, no nos deja crecer. Yo miraba unos videos de un señor, un grupo que se llama La Patrulla Espiritual. ¿Nunca? ¿Quién nos ha ido? que me conmovía, porque esos hombres llegan y ven a los hombres, todos así, mira esa chulada, mira esa joya, y luego el otro, ¿qué? Y me da risa uno que dice, todo despeinado, dice, ¿tú has oído el dicho ese de un gato que dice que está en la puerta de un restaurante chino? Se necesita valor para estar ahí. Digo, así tú cuando entraste ahí a pedir comida, entraste pero ya no vas a salir. ¿Cómo no? Y quieres salir corriendo, no, los agarran y los meten por 6 meses. Y yo oigo y los veo y duran 6 meses y a veces unos llevan y regresan, pero lo que yo me sorprendo el corazón de ver que no desisten. O sea, no desisten. Otra vez voy por él y me lo traigo otra vez y ya de la tercera la vencida, sí. Entonces cuando él los ve, dice, mira esa joya, mira esta hermosura, precioso, y ellos se ríen y todo, con las uñas largas, todos mugrosos, y los agarran, y ya cuando dan el video, véanlo, totalmente renovados, primero maldiciendo y diciendo cosas y después dándole gracias a Dios porque se los llevaron. Entonces, mire, el amor nunca va a dejar de ser. Por eso, si usted tiene algo en su corazón, si yo tengo algo en su corazón aquí, es mejor que lo dejemos aquí, es mejor que se lo entreguemos a Dios ahorita aquí. Yes. Y que si hay algo en mi corazón, en mi mente, ¿sabes qué, Señor? Pues yo no puedo ir cargando este rencor y estas cosas en mi corazón. Pues allá no, ¿cómo vas a entrar? Si de allá lo echaron, ¿sí o no? De allá lo echaron, de allá lo patearon, órale. ¿Cómo voy a pensar que tengo una actitud o soy de una manera y pensar que voy a entrar así? Mientras hay vida y esperanza. Entonces vamos a pedirle al Señor que me voy a tirar. Señor, escudriñame, mírame. El amor nunca va a dejar de ser. En el cielo así es el amor. ¿Se imagina? Entonces, eso es poderoso, ¿no? Dele gloria a Dios, porque Dios nos habla al corazón con un propósito de que nosotros funcionemos aquí antes de ir para allá.
Entonces, encontrar el don en nuestra vida va a depender de las cosas que nosotros, de las cosas que usted hace. Ese es un don que Dios le dio, ¿verdad? Algo que usted hace y lo puede usar para la gloria de Dios. Lo que usted haga, ahí donde esté, funcione. Ahí donde esté, no esté diciendo, entonces yo cuándo voy a predicar, o cuándo yo voy a ir a hablarle a las multitudes, o cuándo voy a poner las manos sobre los enfermos y que sanen, cuándo voy a pasar esto. Mire, hermano, ni se preocupe de eso, mejor preocúpese por enamorarse de Dios. Y si Dios, como dice su palabra, que les pide dar los dones como Él quiere, si Él le place poner a usted para ministrar y hacer algo, pues gloria a Dios. Y si usted no le da la gloria a Dios, pues ya no lo va a volver a usar, créame. ¿Por qué? Porque necesitas aprender, mi hijo, todavía le falta coserse un poquito más. Y así yo quiero estar ahí. Yo prefiero escuchar la voz de Dios y aprender y no pensar que lo sé y estar en una mala actitud con Dios, ¿verdad? Entonces, el hermano dice que él estaba estudiando, varias personas le dijeron que escribiera libros y esto y lo otro, y le decían que tenía el don de predicar, de escribir y hacer todo esto, y él dice que pues él siguió con eso, y de repente como que lo quiso dejar y se fue a estudiar ingeniería, pero que al fin y al cabo vino palabra de Dios y le dijeron de que él tenía ese llamado. ¿Y qué pasó? Él no dejó de estudiar. O sea, dice que él siguió estudiando hasta agarrar la carrera. Entonces, ¿qué pasa? No es como que, ay, pues Dios me dijo que voy a hacer esto, pues ya no voy a hacer nada. Pues no, así no funciona. Usted siga haciéndolo, usted siga funcionando, pero en su casa, antes de salir, ore a Dios, lea la Biblia, ayune, ejercite las armas de nuestra milicia que no son carnales, ejercitámoslas. ¿Para qué? Para que donde quiera que estemos, en la escuela, en la tienda, en la casa, donde sea, mi hermano, vamos a funcionar. Ahora, si estamos en un momento difícil, yo lo sé, es cuando Dios mueve cosas para nosotros empezar a entender, porque Él sabe que vamos a entender y tiene propósitos, y esos propósitos son divinos, pero no son porque Dios le guste jugar con usted de que ahora me está pasando, ¿por qué me pasan tantas cosas y ahora me pasa esto? Espérame, hay un propósito. Dele gloria a Dios en medio de eso. En todo tiempo hay que darle gloria a Dios, ¿verdad? El hermano, al final Dios lo llamó, pero así como dice que hay otras personas que no, Dios los llamó, o ellos querían estar haciendo ciertas cosas y Dios les dijo que no, que no eso no era para ellos, y hacían otras cosas, lo que vimos ahorita. Entonces, no todos tenemos tenemos el mismo don ni el mismo ministerio, ¿verdad? Entonces, dice, hijo, veo, pues eso es lo que Dios continuamente atraía a mi corazón, dice el hermano, al ministerio, aunque yo no quería tener nada que ver con ello. Todos los ministros que había conocido me parecían raros, pero mi corazón aún era sensible a nuestro Creador. Antes de ser salvo fui a un seminario católico durante una semana y me sentí como si fuera llamado al ministerio, pero me dio miedo que como sacerdote católico nunca me casaría. ¿Qué sé? Digo, no, pues, me llama esto, pero que aquí nunca se casa, no, vámonos, aquí no es, pues no, ¿verdad? Entonces, pero una vez y otra vez seguía recibiendo confirmación, la cual finalmente me ayudó a dejar a un lado el consejo de mi padre. Lo respetaba mucho, lo cual agradaba, porque el papá le decía, no, tú no te metas a escribir eso, ni hagas aquello, tú síguele con lo que tú estás haciendo, tú eres un buen ingeniero, tú eres un buen pero, oye, hermano, cada uno de nosotros sabe lo que Dios está hablando. O sea, cada uno de nosotros, de ustedes, aquí sentados, sabemos lo que Dios nos está hablando. O sea, no vamos a dejar de traer panecitos vivos. Una bendición. No vamos a dejar de hacer muchas cosas, pero vas a seguir funcionando.
Entonces vamos a decir, cuando Dios quiera, Él va a abrir las puertas. Cuando Dios quiera, Él va a decirte, es el tiempo. Pero no más una vez, sino varias veces. Te lo va a confirmar. Así le pasó a Gedeón. Lo confirmó varias veces. Esto y lo otro, el vellón, seco, mojado. Y así fue. Pero esto, hermano, nosotros necesitamos tener un corazón dispuesto a aprender, a escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando el tema quedó zanjado, tuve una pasión ardiente que resultó en más de 1 año y medio de búsqueda. También estaban a 3/4 de camino para conseguir mi título de ingeniería. Entonces quiere decir, al final dice, Dios usará todas las experiencias para entrenarnos. O sea, por eso usted no debe dejar de parar de hacer lo que está haciendo, porque todo lo que usted está aprendiendo ahí donde está, Dios lo va a usar. Entonces, lo que sea, bueno, de veras, lo que usted sea que usted esté haciendo, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Mire, otro elemento muy importante para descubrir su don es estar plantado, ya lo dijimos, en una iglesia local sana. La escritura dice en el Salmo 92:13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces, ya lo vimos, el estar en un lugar como este, vamos a florecer. Se está regando, somos unas plantas, se está trabajando. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? ¿Qué le dijo? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos cambió? ¿Quién nos embrujó? Dice otra, para que dejaron de hacer lo que estaban haciendo bien. Entonces, nosotros estamos en el mismo barco. No se deje embrujar, no se deje cambiar. Escuche la palabra de Dios, escuche la voz de Dios en el corazón, y este es un lugar donde nos están poniendo abono, nos están poniendo los nutrientes que necesitamos para crecer. Entonces, esa parte por seguro que está cubierta. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa bendición, ¿verdad? Aleluya. Mire, ¿sabe por qué estoy leyendo así más pronto? Porque hoy se termina mi participación. Ahora, dirijamos nuestro enfoque a hacer preguntas tanto a usted como a usted mismo como a sus amigos sabios. Las preguntas correctas planteadas a las personas correctas pueden ayudarnos a despertar el conocimiento en las cosas por las que tenemos un don. Estos son algunos ejemplos. Lo que vimos ahí son las cosas naturales que aprendemos. La música, la medicina, usted siga siendo ingeniero, lo que sea, son cosas naturales que Dios nos dio la capacidad de hacer. Pero en esas cosas que hacemos, pues vamos a pedirle a Dios funcionar para el reino de Dios. No piense que no son espirituales. La semana pasada vimos que no necesariamente porque no sea físicamente algo espiritual que tenga que ver con la Biblia, no quiere decir que no es espiritual. Dios va a usar su vida en esas áreas. ¿Para qué? Para bendecir. Por ejemplo, ellos, aquí del hermano, mecánico y un hermano que hacía golf. ¿Qué pasa si usted llega a un punto de conocimiento? Es lo que le decían los niños. ¿Qué pasa si tú llegas a ser juez y te traen propuestas de esa manera? De cambiar las leyes, de que apruebes el aborto, de que apruebes ciertas cosas. Pero ¿qué pasa si tú estudiaste y llegaste hasta ese punto? Tú no lo vas a aprobar. Tú vas a decir que no. Si la palabra de Dios y los principios del reino están en tu corazón, oiga, yo no puedo decir que sí. ¿Verdad que no? Pero ¿qué hace el diablo? Pues no quiere que crezcamos. No quiere que crezcamos en el conocimiento. No quiere que formemos. No quiere que nos amemos. No quiere que nos echemos la mano. Que le digo, ay, hermosura, ¿verdad? Preciosura. Eres una piedra en bruto. Como Miguel Ángel cuando vio la piedra esa. ¡Un ángel! ¿Sí o no dijo? Digo, ¿qué?
¿Cuál ángel? Es un ángel porque él estaba viendo un ángel. Entonces, hermano, mire, tú mírate a mi hermano, mírense, eres un siervo de Dios, eres un profeta de Dios, eres un pastor. Usted no se preocupe, pero usted dígaselo, el que se va a encargar de eso es Dios. El Señor, usted bendígalo, ore, véalo así, véalo como lo que Dios quiere hacer en el reino. Así hay que vernos con amor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, pues cuando de lo que estamos hablando estoy abarcando esa parte. Los dones, hay varios que ya vemos que están en Efesios 4 y en 1 Corintios 12, pero hay otros más, ¿verdad? Que podríamos decir que de administrar, dirigir 1 Corintios 12, 28, de ayudar, 1 Corintios 12, 28, también en ese versículo lo dice, del celibato. ¿Qué es el celibato? Digo el hermano, no, pues aquí no se casan, pues yo no, de aquí no soy, pero ¿qué es el celibato? ¿Qué es? Pastor. No tener contacto sexual con la mujer, ¿verdad? Guardarse. Y es un don. ¿Quién lo tenía? El apóstol Pablo. Yo quisiera que todos fueran como yo, pero ¿por causa de qué? De las fornicaciones, pues cásense. Pero ¿cómo sucede? ¿Qué pasa si mi hermano se va fuera de la ciudad, es casado y se va una semana? ¿Qué tiene que pedirle a Dios? No se apartó porque iba a orar, ¿verdad que no? Se apartó porque se tuvo que ir del trabajo. No se apartó porque tuvo que buscar a Dios y decir, bueno, vamos a apartarnos para buscar a Dios y después de eso nos juntamos por causa de las fornicaciones, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Si mi hermano se tiene que salir fuera un mes y te anda allá, ¿qué tiene que hacer? Señor, guárdame, dame el don. Y empiezas a orar, ¿verdad? Y si se manifiesta el don, no estuviéramos aquí. Créanme. O sea, a veces no lo vemos como un nombre. Es este el don, ¿verdad? Que se me está desarrollando ahorita. Pero es bíblico y se está desarrollando. Y si tú lo necesitas o yo lo necesito, pues hay que pedírselo a Dios. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que nos ponen en una posición en la que lo necesitamos. Si queremos funcionar, si queremos honrar a Dios con nuestra vida, si no nos importa, mira, hermano, como decía mi hermana el domingo y el pastor la semana pasada, estamos con un pie aquí, un pie afuera, estamos jugando una parte, ¿verdad? Pero si aquí, como Dios no quiere que nosotros como hijos de Dios no nos quedemos y Él viene, pues viene la palabra, nos riega y nosotros que escuchamos, nos tiramos de rodillas, perdóname Señor, yo necesito eso. Y mire, el enemigo lo que no quiere es que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos Señor, perdón, que le digamos con libertad. Porque si el enemigo ve que logra que nos dé vergüenza, no vamos a ser libres. Por eso la semana pasada puse el ejemplo de un pastor que siempre dice, no es éticamente que uno diga ciertas cosas de personales, pero yo amo eso. ¿Por qué? Porque nos hace ser humildes, sencillos y sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y yo, ¿para qué me quiero hacer el loco ganando el mundo y perdiendo mi alma? Cuando si Dios me está diciendo, mira, todo esto se va a acabar. Ayer fui a hacer un trabajo y luego le digo a un muchacho, no, pues es tanto y tanto de dólares. Digo, mira, ¿tú eres cristiano? Digo, sí. Digo, si mañana viene Cristo, te dejo mi camioneta y la herramienta y te la llevo. No, si yo también que me quiero ir. Le digo, pues eso es lo que produce
el estar enamorado de Dios. A mí no me importa, o sea, lo tengo por basura. O sea, me ayudó para tener una economía, lo que usted quiera, pero no es importante para el reino. Es importante para el reino si lo usamos para bendecir, obviamente, ¿no? Porque se aporta mientras estamos aquí, pero en el momento de estar con el Señor, el amor. Yo escribí esto al final, ¿verdad? Bueno, pues ¿dónde está? Pónganse sus pies, hermano, vamos a orar. Mire, en 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros padecerán con él. Mire la posición que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios. De modo que si un miembro padece, todos los miembros padecerán con él. Cuando el Señor Jesús fue a visitar a Lázaro, que se había muerto, y no entendía la plática, dijeron: pues es que Lázaro se murió. No murió, porque duerme. Y estaban con eso, y dijo: pues vamos a dormir con él, vámonos todos. Se identificaron, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que estaban juntos. Eso es lo que Dios quería mantener: la unidad, la sencillez. Aquí no es que quién tiene más, quién tiene menos. Aquí todos somos hijos del Rey. Todos somos hijos de Dios. Mire, de la manera que si un miembro padece, usted está padeciendo, pues todos vamos a sentir ese padecimiento. No esté chismosleando, no esté hablando de él. Vamos a agarrar la carga de él. En la Biblia dice: sobrellevar la carga los unos con los otros. Dice: y si un miembro recibe honra, ¿qué? Todos los miembros con él se gozan. Gloria a Dios, mi hermano, que te dé una casa, que Dios te está usando. Gloria a Dios. O sea, gócese. Si hay algo en nuestro corazón, si hay algo ahí que se mueve, cierra sus ojos, y si hay algo ahí, dígale al Señor: quita. Yo quiero gozarme con mis hermanos. Yo quiero bendecir a mis hermanos. Yo quiero orar con ellos. Yo quiero gozarme que tú nos estés bendiciendo, que esta iglesia creas que gloria a Dios. Que aquel pastor está bendecido, gloria a Dios. Que aquel bendiga el nombre del Señor por su hermano. Gloria. Miremos dentro de nuestro corazón, creamos en los dones y pidamos a Dios que nos muestre cuáles dones tenemos en nuestra vida. Estos estarán ligados al fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu en Gálatas, usted lea los 5:22, usted lo ve. Si nosotros nos llenamos y damos el fruto del Espíritu, no, los dones se van a seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, y lo dice el 25, 1 Corintios 14:25. Lo oculto de tu corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está aquí. Que lo oculto de nuestro corazón se haga manifiesto delante de nuestros presencia. No tiene que decirle a mí ni a nadie, dígaselo a Dios. Si hay algo en nuestro corazón, ¿sabes qué? Señor, yo quiero entender el don que tú me has dado. Yo quiero funcionar, pero mira mi corazón. Yo aquí estoy. Cierra sus ojos, Señor. Espíritu Santo.